Es por eso que le pido sus oraciones, para que Dios por ahí canalice algunas bendiciones, para que así pueda uno movilizarse. Que Dios lo bendiga a todos mis hermanos que el mes pasado me han apoyado también para que pueda yo sustentar algunos gastos del pago de internet, de luz. La verdad, porque sabemos que la situación económica en la que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación, Perú, es bastante apremiante. Pero Dios nunca me ha defraudado. La verdad, el trabajo que antes yo realizaba, antes hacía, hoy en día prácticamente ya no lo estoy haciendo. He buscado otros medios. Estoy vendiendo ahora ceviche por las calles y Dios no me ha desamparado. Estoy trabajando de esta manera, gloria a Dios, hasta que Dios mediante se acomode tal vez el trabajo que estaba realizando anteriormente. Pero bueno, este es otro tema. Ahora quiero sí empezar a compartir la bendita palabra del Señor. Y para eso, hermanos, vamos así de rápido a considerar algunos versículos de las Sagradas Escrituras. Esta es una enseñanza, es una doctrina básica fundamental que todo hijo de Dios, todo creyente, todo seguidor de nuestro Señor Jesucristo debe de conocer. Y para eso vamos a considerar el libro de 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 3. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y vamos a dar lectura también el versículo 4. Dice así la palabra de Dios, y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo y te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad infinita. Dios mío, en esta noche te pido que tú me ayudes. Quiero enseñar, quiero predicar tu palabra, pero antes te suplico que me perdones. Límpiame de toda maldad, límpiame de toda iniquidad. Quiero enseñar tu palabra con una limpia conciencia, de tal manera que el diablo no tenga de qué acusarme. Úsame para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento y sobre todo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya, tocando los corazones, hablando a cada vida, enseñando a cada hermano, cada hijo tuyo. Padre, en tu mano me pongo. Gracias te doy. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a tratar de desarrollar esta enseñanza con la ayuda de Dios. Esta enseñanza titulada La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo secular, porque esta es una tradición, es una costumbre que voy a ser bastante claro. Tal vez muchos hermanos en Cristo no van a estar de acuerdo conmigo. Pero si hay algo, hermano, que tengo que hablar, es hablarle con la verdad. Y la verdad la encontramos en las Sagradas Escrituras. Le decía, hermano, de que el mundo secular en estos días ha estado celebrando la tradicional fiesta de la Semana Santa. Digo santa entre comillas, porque de santa no tiene nada. Esa es una costumbre que lo ha establecido, una tradición, la Iglesia Católica Romana. Nosotros como cristianos que somos, como hijos de Dios,
Sabemos perfectamente que los días, la hora, los minutos, los años, tenemos que siempre vivir una vida consagrada, una vida apartada de pecado, una vida en santidad. Pero sin embargo, el mundo que no conoce a Dios y se rige bajo tradiciones y costumbres, ellos están esperando una fecha determinada, según ellos, para guardar y conmemorar la supuestamente Semana Santa, donde se rigen, hermano, en ciertas normas, dogmas, donde en esa semana el borracho deja de emborracharse porque dice que es Semana Santa. Algunos piensan y dicen, hermano, de que ese día, sobre todo el día jueves, no comen pescado, no comen carne, porque dice que al comer carne lo están comiendo a Jesús. Es por eso que están comiendo pescado. Y así, hermano, yo recuerdo que cuando era niño, esos días nosotros no escupíamos, porque según nos enseñaban de que estábamos escupiendo a Jesús. También no íbamos a la playa porque si nos bañábamos, dice que nos convertíamos en sirena. La verdad, todos esos ritos, todas esas costumbres y ciertos temores que nos inculcaban de esta manera para que uno pueda al menos abstenerse de ciertas cosas para así cumplir y guardar la supuestamente llamada Semana Santa. Y esa Semana Santa, hermano, se rige y cada día tiene su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, empieza con Domingo de Ramos. El día domingo, por ejemplo, como hoy, lo han considerado como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle algo. En la mañana yo hice una publicación. Si usted ha dado un tiempo a que lea, yo sí creo que Jesucristo resucitó y enseño eso. Y eso es lo que voy a enseñar en esta noche. Lo que yo no estoy de acuerdo es la fecha en que se está conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo la fecha? Porque nosotros hoy en día nos estamos rigiendo bajo el calendario romano que fue establecido por un papa gregoriano. Nosotros, entiéndalo bien, nos regimos bajo el calendario gregoriano. ¿Y quién fue? En alusión a qué o cómo se llama hoy en día este calendario gregoriano. Porque quien hizo, gloria a Jesús, y estableció este calendario fue el papa llamado Gregorio. En alusión a él, se le conoce como el calendario gregoriano. Pero no se ajusta la fecha exacta al calendario hebreo. Entonces, hermano, yo puedo decir radicalmente que lo que en estos tiempos, hoy día precisamente, sea la fecha exacta o un día para recordar donde Jesucristo resucitó. Pero bueno, al margen de todo eso, no voy a entrar en detalles porque no quiero entrar tampoco en contiendas. Simplemente mi labor es enseñar, porque para eso están las Sagradas Escrituras. La Biblia dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, note esto, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios corrige, instruye, enseña. Y eso es lo que estoy haciendo, corrigiendo algunas malas enseñanzas y también estoy instruyendo y enseñando. Entonces, vamos a irnos claramente a la luz de la palabra, porque de eso se trata este programa, hablando con las Escrituras. Así que yo tengo que hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia. La doctrina
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho real. Su importancia se menciona aproximadamente 104 veces en el Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a la doctrina de la resurrección de Cristo, y es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Acá claramente el apóstol Pablo, mire, sabemos de que él dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo también recibió esto por revelación. Recuerde de que Pablo no conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ojo, note esto. Él no lo conoció personalmente. Él no tuvo ese privilegio como los demás discípulos que más adelante fueron apóstoles. Ellos sí lo conocieron, como Pedro, Santiago, Tomás, Andrés, Jacobo, Juan. Ellos sí lo conocieron, lo tocaron, palparon, comieron con el Señor. Hasta Judas mismo lo conoció personalmente. Pablo no. Entonces, hermano, Pablo recibió por el Espíritu Santo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué Pablo enfatiza mucho esto? ¿Sabe por qué? Porque en aquellos tiempos, hermano, cuando se hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas no creían. No creían de que Jesucristo había resucitado. Había muchas dudas. Y habían organizaciones y sectas de aquellos tiempos, hermano, que no creían en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, una de esas sectas eran los saduceos. Se cuestionaba mucho. Se ponía en tela de juicio, bendito sea el nombre del Señor, esta enseñanza o este acontecimiento, hermano. Hoy en día incluso hay judíos en estos tiempos que no creen que Jesucristo ha resucitado. Por ahí, hermano, hay unas sectas que dicen que han encontrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí algunos científicos, que por cierto son instrumentos de Satanás, están estudiando, según ellos, dice que son los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que han encontrado el cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted como cristiano, como hijo de Dios, no debe de creer tal herejía. Yo estoy plenamente convencido que Jesucristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La Biblia dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver, 1 Corintios, el capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor, porque le decía, hermano, mucha gente no cree en la resurrección. Hay personas, hermanos, algo que dicen ahora, que eso de que van a resucitar los muertos algún día, esa es una mentira. En aquella época también las personas, ¿sabe qué? No creían en eso. Sobre todo los griegos. Los de Tesalónica, hermano, no creían en la resurrección de los muertos, ni creían cuando Pablo les hablaba de que Cristo había resucitado. Para ellos era una locura, era una palabrería que Pablo, hermano, enseñaba. Era muy cuestionable, hermano, esta situación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, escuche esto, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Se da cuenta? En ese tiempo habían algunos, hermano, que no creían, decían que no había resurrección de muertos. Sigue diciendo:
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Mire, el apóstol Pablo muy claro dice, si Cristo entonces no resucitó, por gusto yo estoy perdiendo tiempo acá. Vana sería mi fe. Vana sería lo que hoy en día estoy predicando. Yo también le diría eso. Si Cristo, hermanos, que ustedes están escuchando esta enseñanza, si Cristo no resucitó, entonces estoy perdiendo el tiempo acá. En este momento yo estaría bien echadito en mi cama, durmiendo, tocando mi guitarra, cantándole a Dios, o haciendo otra cosa, y menos predicar el evangelio o enseñar la palabra de Dios. Pero yo estoy plenamente convencido, hermano, que Cristo resucitó al tercer día. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros vamos a estudiar claramente en esta noche, en la primera parte, nada más que voy a tratar de explicar y enseñar, por qué en aquellos tiempos muchos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Todo eso nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia, la verdad, es un libro donde hay muchas preguntas, pero lo maravilloso, lo grandioso, hermano, es que la misma Biblia nos da la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo fue sepultado, porque Cristo murió, de eso sí estoy seguro, Cristo murió, pero Él no se quedó clavado en la cruz, aunque por ahí hay mucha gente, hermano, que lo siguen adorando, le siguen rindiendo culto a un Cristo entre comillas crucificado, y lo siguen teniendo ahí, hermano. Es cierto, Cristo murió crucificado, pero Él no se quedó clavado en la cruz. A Él lo bajaron de la cruz. Y luego que lo bajaron, la Biblia dice que lo sepultaron. Pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo lo anunciaba. Jesucristo, hermano, anticipadamente, Él le decía a sus discípulos las cosas que le iban a acontecer, las cosas que Él iba a padecer. Él le decía, ¿sabe qué? Mire, esto me va a pasar, esto va a suceder, e incluso me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Jesucristo les anunciaba a sus discípulos, e incluso en una oportunidad, Pedro quiso reconvenirle a Jesús, diciéndole, Señor, que tal cosa no te pase, no te acontezca, no sé si usted recuerde, ¿no? Y Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Todo eso está escrito en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, sabe perfectamente que no le estoy mintiendo. Ahora, todo eso, los religiosos de aquellos tiempos se habían informado, sabía perfectamente que Cristo hablaba que Él iba a resucitar al tercer día. Y vamos a verlo, hermano, en el libro de Mateo, el capítulo 28. Mateo capítulo 28. Gloria a Jesús. Vamos a ver, hermano. Capítulo 28, versículo 1. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, esto se está refiriendo al sábado, al amanecer, o sea, para amanecer domingo, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, o sea, los vigilantes, temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se desmayaron, hermano, al ver todo este acontecimiento. Hubo un terremoto. Ellos se desmayaron, los guardianes, hermanos, los soldados romanos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús,
el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Se da cuenta? O sea, como Cristo lo había dicho ya. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mire, acá los mismos ángeles del Señor, ellos dan testimonio, diciéndole a las mujeres, en este caso a María Magdalena y a la Madre de Jesús, a las tres Marías: yo sé que usted está buscando a Jesús, a su Señor, pero ya no está acá, Él ha resucitado. ¿Se da cuenta, hermanos, que hay testigos presenciales? Y nosotros tenemos que creer a la palabra, no a lo que me diga hoy en día por ahí un falso profeta, o lo que me diga por ahí uno que es o desconoce esta sana doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A mí nadie me va a mover, hermano, de mi fe. Yo creo perfectamente. Acá los ángeles dan testimonio de que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ahora, la Biblia dice, hermano, que estas mujeres, obedeciendo al ángel, se fueron, hermano, a darle aviso a los discípulos. Pero ¿qué pasó? Vea lo que dice 28:11 de Mateo. Gloria a Dios. 28:11 de Mateo. Mientras ellas iban, o sea, las mujeres, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había pasado? Una vez, hermano, que estos guardias que habían caído como muertos, desmayados, se levantaron y fueron a dar aviso ¿a quiénes? A los principales sacerdotes. Aquellos, hermanos, que fueron los instigadores para que matasen a Jesús, a estos religiosos, a estos hipócritas que fueron usados por Satanás, hermano, para que matasen al maestro. Y lo entregaron al maestro, hermano, por envidia. Esta gente religiosa. Estos guardias le fueron a dar aviso. ¿Saben qué? Mira, ha pasado esto, el otro, un terremoto, y vino un ángel y la piedra fue removida, porque la piedra fue totalmente sellada, hermano. El sepulcro, fue sellado con una piedra enorme. Pero estos, los ángeles vinieron, la removieron, pasó un terremoto, y todo esto vieron los guardias, o los que estaban cuidando los soldados ahí, romanos, por cierto. ¿Y sabe qué pasó? Una vez, hermano, que ellos recobraron que se habían desmayado, cayeron como muertos, fueron y dieron aviso. ¿A quiénes? A estos religiosos. Dice, versículo 12, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mire, estos, cuando se enteraron, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Dice, se reunieron con los ancianos y se pusieron de acuerdo. ¿Sabe qué? Vamos a sobornar a estos soldados para que cambien su versión, para que digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Mire lo que dice la Biblia. Dice, reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, su discípulo vino de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo vamos a convencer, lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es por eso, hermano, de que muchos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque los soldados fueron sobornados, hermano, por estos religiosos. ¿Sabe por qué? Para que ellos callasen, para que ellos digan, no, ustedes no han visto nada. Más bien, digan de que si alguien le preguntase, no, los discípulos vinieron de noche y nosotros estamos dormidos y se llevaron el cuerpo. Y eso, hermano, empezaron a divulgarlo, hermano. Por eso que muchos no creían. Muchos pensaban de que Jesucristo no resucitó
sino que los discípulos se habían robado el cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el diablo, que Dios lo reprenda, siempre ha querido desmentir una verdad. Pero qué bueno, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, Él murió, sí murió, pero Él resucitó al tercer día. Y una de las evidencias de las apariciones de Cristo después de su resurrección, lo vamos a ver a la luz de la palabra. El diablo buscó la manera, usando a estos ancianos y también a estos principales sacerdotes. El diablo los usó, hermano, para sobornar a los soldados y que ellos comiencen a pregonar o a decir: no, eso de que Jesús resucitó es mentira. Lo que pasa es que los discípulos se robaron el cuerpo, nosotros estamos dormidos y se robaron el cuerpo. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, algunas pruebas indubitables, hermano, que usted tiene que creer a lo que dice la Biblia. Cristo resucitó al tercer día. Testigo número 1, ¿quiénes fueron? Los ángeles. Porque ellos fueron lo que le dijeron a las mujeres: ya no está acá el Señor al cual ustedes buscan en la tumba. Él ha resucitado como Él lo dijo. Vamos a ver. Juan, capítulo 20. El libro de Juan, el capítulo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Juan, capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, Juan, capítulo 20, versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor así: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, escuche esto, Jesús le dijo a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, ella pensaba que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Se da cuenta? Allí, cuando María Magdalena escuchó la voz, reconoció la voz del Señor, dijo: Maestro, Raboni. Se dio cuenta, hermano, que era el Señor Jesucristo que había resucitado. Dice versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Mire, yo estaba meditando, pensando, ¿no? ¿Cómo es Dios? La verdad, la gracia del Señor es tan grande, la misericordia, hermano. A veces no somos dignos, no somos merecedores. Yo me doy cuenta en mí mismo que a veces yo me gozo en gran manera. No soy digno, hermano, de predicar esta palabra. No merezco muchas veces hablar del Señor. Porque antes, habiendo sido incluso un hombre que odiaba a los evangélicos, aborrecía el evangelio, pero sin embargo Dios me tuvo. Su misericordia fue grande para con mi vida. Y sabe que Él me levantó para ahora predicar su palabra. No lo merezco, hermano. No soy digno. Y no es por mi propia voluntad, no es por mis propias fuerzas, sino es por la gracia
y la misericordia de Dios. María Magdalena, una mujer que era señalada por todos, por muchos hombres, hermano, que se habían acostado con ella, habían tenido relaciones sexuales, porque esta mujer era una prostituta que fue liberada por nuestro Señor Jesucristo, porque en ella había 7 demonios. Era una mujer endemoniada. Pero ¿cómo es Dios? Que Dios la transformó, Dios la cambió, y tuvo ese privilegio esta mujer. Fue la primera persona y la primera mujer que vio por primera vez a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que acá hay una prueba, hermano. Estamos viendo a la luz de la palabra una prueba o una evidencia indubitable, algo que no se puede dudar. ¿Quién? María Magdalena. Y no solamente María Magdalena, sino también las demás mujeres que también vieron al Señor Jesucristo. Eso lo encontramos, hermano, en el libro de Mateo. Vamos a retornar el libro de Mateo, el capítulo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 28, el versículo 8, dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Entonces, hermanos, acá, queridos amigos, nos damos cuenta una vez más que estas mujeres, muy aparte de María Magdalena, porque ella fue la primera que la vio, estas mujeres también fueron testigas o testigos que vieron a nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, resucitado. Vayamos ahora a lo que dice el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, el versículo 34. Gloria sea el nombre del Señor. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ¿a quién se le apareció también nuestro Señor Jesucristo resucitado? A Simón Pedro. Fue otro testigo que pudo ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 5. Note lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, hermano, el versículo 4 para poderlo sustentar este versículo. Vamos a ver el contexto para poder sustentar este texto. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Se da cuenta? Aquí se apareció a Cefas. ¿Y quién es Cefas? Pedro. Y luego dice, se apareció a los 12. ¿Se da cuenta? Entonces nadie puede desmentir esta verdad. Tanto Pedro como los 12 discípulos fueron testigos presenciales de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y por último también, hermano, se le apareció a Tomás. Primero se le apareció a los discípulos menos a Tomás.
No sé si usted recuerda cuando Jesucristo dice que cuando estaban reunidos los discípulos en un lugar con la puerta cerrada por temor a los judíos, dice que Jesucristo se apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¿Se acuerdan? Y todos, hermanos, se quedaron maravillados, se quedaron asombrados. Ellos estaban tristes, estaban afligidos. Pero sin embargo, cuando se apareció Jesús en medio de ellos, cambió tal vez el ánimo de todos aquellos que estaban reunidos. Eso dice la Biblia, hermano, claramente, gloria a Jesús, en el libro de Juan, el capítulo 20. Vamos a ver, Juan, esta es una enseñanza y por ende yo tengo que estar citando los pasajes. Juan, el capítulo 20, versículo 19. Dice así la bendita palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos estaban tristes, estaban afligidos, estaban, hermano, angustiados, porque habían sido testigos de todo el mal, el maltrato que le habían hecho a su Señor. Ellos habían visto cómo lo habían crucificado. Habían escuchado e incluso la última palabra que Jesucristo había dicho: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y todo eso originó en ellos una tristeza, hermano. Pero sin embargo, cuando estaban reunidos por temor a los judíos, porque recuerden, hermano, que los judíos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no lo aceptaron a Él como su Salvador. Es por eso que hasta hoy en día el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías. Y cuando se aparezca el anticristo, ellos recién lo van a aceptar como si Él fuera su Mesías, como si fuera su Salvador, que ese es otro tema que más adelante voy a estar compartiendo. Hermanos, muchos de aquellos discípulos tenían miedo a los judíos. No querían confrontar, no querían, hermano, ellos de repente mostrarse como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y por temor estaban en un lugar con las puertas bien cerradas. Y dice que en medio de ellos se apareció nuestro Señor y amado Jesús. Y le dijo: paz a vosotros. Al escuchar, hermano, esa voz, muchos de ellos se regocijaron, hermano. Y Jesús le mostró, dice, su mano y su costado, donde había sido atravesado con una lanza. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó? El versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, estaban todos los discípulos a excepción de Tomás. Entonces ellos le dijeron, pues los otros discípulos, versículo 25, al Señor hemos visto. Él le dijo a Tomás: si no hubiera en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Siempre hay gente incrédula, hermanos. Los discípulos le estaban diciendo: ¿sabe qué, Tomás? Mire, Jesucristo se ha aparecido en medio de nosotros, y le hemos visto, y nos ha dicho: paz a vosotros. Y Tomás le decía: bueno, si yo no lo viera con mis propios ojos, si no metiera mi dedo en su mano, en su costado, no voy a creer. No voy a creer. 8 días después, dice el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos también ya estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Nuevamente, ¿no?
y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué precioso, hermano, que nosotros no le hemos visto a Jesús resucitado. No hemos tenido esa experiencia de conocer o ver al Señor resucitado. Pero sin embargo, por fe hemos creído a su palabra. Y la Biblia dice claramente, Jesús lo dijo: bienaventurados son aquellos que creen, aunque no hayan visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, hermano. Somos más bienaventurados que los mismos discípulos, hermano. Somos más bienaventurados que el mismo Tomás, que él todavía, hermano, tuvo que verlo a Jesús para recién creer. A pesar de que Jesucristo ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Pero qué pena, hermano, de que ellos no habían creído en el mensaje, no habían creído en las enseñanzas del Maestro. Yo le doy gracias a Dios y siempre voy a dar testimonio que yo he creído no en un Cristo muerto, como mucha gente hoy en día sigue adorando a un palo, sigue adorando a una cruz. Y ahí está, hermano, una imagen o un ídolo. Y ellos creen que es el Cristo del Nazareno. Ellos creen que es el Cristo de Pachacamía. Ellos creen, hermano, que es el Cristo que murió por nosotros. Pero yo quiero decirle en esta noche, querido amigo, querido hermano, el Cristo que yo te hablo, el Cristo que yo te predico, el Cristo que yo te enseño, no es un Cristo muerto. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Y yo le estoy mostrando a la luz de la palabra, con pruebas, con testigos. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo Jesucristo se presentó a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a 500 personas más, como prueba, hermano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. Dice la bendita palabra del Señor así: después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Escuche esto, ¿eh? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos en Cristo, acá en esta noche hemos visto, a la luz de la palabra, que Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, y fue un domingo al amanecer. Es muy probable, hermano, que haya sido a las 4 o 5 de la mañana, aún todavía siendo oscuro. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es con la fecha que hoy en día muchas organizaciones evangélicas lo celebran. Si alguien, hermano, está enseñando que esta es la fecha, un domingo como hoy, que Jesucristo resucitó, o celebrando un aniversario, yo quiero decirle, hermano, que no es así. Y si están celebrando, entonces están corriendo o siguiendo las corrientes de este mundo. Están siguiendo las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Yo tengo que regirme, hermano, a la luz de la palabra.
No hay una fecha exacta para celebrar, alabado sea el nombre del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo más importante no es tanto que nosotros celebremos ese aniversario, no, hermano. Lo más importante es que se enseñe esta verdad, que se hable algo de acuerdo a la palabra del Señor. Así que en esta noche hemos aprendido, ¿no?, una de la doctrina fundamental del Evangelio acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una base para nuestra predicación. Pablo, donde iba, hermano, siempre él hablaba de un Cristo resucitado, de un Cristo con poder. Y el día de mañana vamos a tratar, hermano, de desarrollar esta enseñanza, la segunda parte, donde estaremos hablando sus resultados. O sea, ¿qué trajo en sí consigo o beneficio para nosotros, la iglesia del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Todo este acontecimiento tuvo un porqué. Trajo resultados, trajo beneficios. Yo le voy a adelantar algo. No bastó solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Yo creo que la muerte de Jesús fue algo importante, pero no fue lo suficiente, hermano. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿sabe qué? Nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación. Por eso tenemos que darle siempre gracias a Dios, porque Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Hoy en día hay muchas personas que creen en Jesús, pero creen en un Jesús vivo, un Jesús, me voy a explicar mejor. Mucha gente cree en un Jesús que hizo muchas cosas aquí en la tierra, milagros, sanidades, prodigios. Muchos creen, hermano, en ese Jesús, pero no creen en un Jesús que murió por los pecados. Y hay otros que sí creen en un Jesús que murió por nuestros pecados, pero sin embargo no creen en un Cristo resucitado. Porque si creían en un Cristo resucitado, entonces se someterían a los propósitos y a la voluntad de Dios. Yo creo en un Cristo que vino a morir a este mundo por nosotros. Yo creo en un Cristo que cuando estaba aquí en la tierra hizo grandes cosas, grandes maravillas. Pero también creo en un Cristo que Él murió por nosotros. Y también creo en un Cristo que Dios lo levantó de entre los muertos, conforme las Escrituras. Una cosa es creer en un Cristo vivo y otra cosa es creer en un Cristo muerto y resucitado. El día de mañana vamos a seguir adelante, hermano, a seguir estudiando sus resultados. O sea, ¿qué trajo? ¿Qué beneficios trajo en sí la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Espero que esta enseñanza le haya sido de gran bendición. No ha sido una predicación, sino una enseñanza. Quiero darle gracias a Dios en esta noche por esta bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo y te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, tú eres santo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico, Padre eterno, que tú tengas misericordia, que tú te compadezcas de mi vida, de cada persona, de cada amigo. Señor, que tu palabra, esta enseñanza, haya cabida en los corazones. Te lo ruego, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la exaltación por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
gracias. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos, amigos. No se olviden, por favor, de compartir esta enseñanza. Por favor, compártala con sus amigos, en su grupo, el cual usted está unido. Y una vez más le digo,